El despertar de la razón, la ciencia en la antigua Grecia, presentado por Sharon Pineda, Raíl Salas, Melanie Garces y Carolai Polo, profesora. Diana Padilla, Universidad del Atlántico, Fundamentos de Física. Imagina por un momento un mundo donde cada trueno es la voz enfurecida de un dios, donde el movimiento de las estrellas es un misterio impenetrable, donde la enfermedad es un castigo divino. Así era el mundo antes de los griegos, pero hace más de 2500 años, en las costas del mar Egeo, algo extraordinario comenzó a suceder. Un grupo de pensadores se atrevió a hacer algo revolucionario: buscar explicaciones naturales para los fenómenos del universo, sin recurrir a mitos, solo usando la razón. Esta es la historia de cómo nació la ciencia. Pero antes de continuar, hagámonos una pregunta fundamental: ¿qué es realmente la ciencia? La ciencia no es solo un conjunto de datos o fórmulas complicadas, es algo mucho más profundo. Es la búsqueda sistemática de conocimiento mediante la observación, la razón y la investigación. Es el intento humano por comprender cómo funciona realmente el mundo que nos rodea. Y aunque hoy nos parezca natural estudiar la naturaleza de forma racional, esto no siempre fue así. Durante milenios, las civilizaciones explicaban los fenómenos naturales mediante relatos religiosos y mitológicos. Los rayos eran lanzados por Zeus, las tormentas, caprichos de Poseidón, el movimiento del sol, el carro de Apolo cruzando el cielo. Pero en la antigua Grecia, entre los siglos VII y VI a.C., algo cambió para siempre. Los griegos comenzaron a reemplazar estas explicaciones míticas por explicaciones racionales. A este proceso, los historiadores lo llaman el paso del mito al logos, razón. Y con esa simple pero revolucionaria idea, nació la ciencia occidental. Ahora bien, aquí debemos hacer una aclaración importante. Durante mucho tiempo se habló del milagro griego, como si la ciencia hubiera surgido de la nada en Grecia. Pero la realidad histórica es más compleja y fascinante. Los griegos no inventaron todo desde cero. Recibieron conocimientos de civilizaciones más antiguas, Egipto y Mesopotamia, especialmente en matemáticas, astronomía y medicina. Los egipcios ya habían desarrollado técnicas de medición impresionantes para construir sus pirámides. Los babilonios llevaban registros astronómicos detallados desde hacía siglos. Entonces, ¿qué fue lo verdaderamente innovador de Grecia? Fue que los griegos tomaron esos conocimientos y comenzaron a estudiarlos de forma racional y sistemática. No se conformaron con saber cómo funcionaban las cosas, quisieron entender el porqué. Y este cambio no ocurrió por casualidad. Varias circunstancias lo hicieron posible. En las ciudades de Jonia, ubicadas en lo que hoy es Turquía, existía un intenso intercambio comercial y cultural con otros pueblos del Mediterráneo. Era un crisol de ideas. Además, la aparición de la polis, la ciudad del Estado griega, favoreció algo fundamental: el debate y la discusión libre de ideas. Por primera vez en la historia, los pensadores podían cuestionar, discutir y proponer nuevas ideas sin depender exclusivamente de la autoridad religiosa. Y así, impulsados por el asombro y la curiosidad, los griegos comenzaron a hacerse preguntas que cambiarían el mundo para siempre. Los primeros científicos, o los presocráticos, Tales de Mileto. Nuestro viaje comienza en Mileto, una próspera ciudad comercial, la costa de Asia Menor. Allí, en el siglo VI a.C., vivió un hombre que la historia reconoce como el primer científico, Tales de Mileto. Tales se hizo una pregunta, aparentemente simple pero profundamente revolucionaria: ¿de qué está hecho el universo? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Su respuesta fue: el agua. Hoy, sabemos que esta idea es incorrecta, pero detengámonos un momento a pensar en lo revolucionario que fue esto. Tales no dijo el mundo fue creado por los dioses. Dijo: el origen de todo es un elemento natural, el agua. Fue la primera vez en la historia que alguien intentaba explicar la realidad mediante un elemento físico observable, no mediante mitos religiosos. Además, Tales realizó observaciones astronómicas y matemáticas extraordinarias. Se le atribuye la predicción de eclipses e importantes descubrimientos geométricos. Su verdadera importancia no radica en tener siempre la razón, sino en haber iniciado la búsqueda racional de explicaciones sobre la naturaleza. Anaximandro. Tales tuvo discípulos, y uno de ellos, Anaximandro, dio un paso aún más audaz. Anaximandro pensó que el origen del universo
no podía ser un elemento concreto como el agua. Propuso en cambio que existía una sustancia infinita y indeterminada que llamó apeiron. Del apeiron, según él, surgían todos los seres y fenómenos del mundo. Pero las ideas de Anaximandro fueron aún más sorprendentes. Sostenía que la Tierra flotaba en el espacio, sin necesidad de apoyo alguno. Imaginen lo revolucionario que era esto en el siglo VI a.C. Y hay más. Anaximandro propuso que los seres vivos provenían del agua. Incluso llegó a pensar que el ser humano había evolucionado a partir de animales marinos. Una idea que, guardando las distancias, recuerda de forma asombrosa a las teorías modernas de la evolución. Estamos hablando de hace 2600 años. Anaxímenes, otro pensador de Mileto. Anaxímenes propuso que el principio fundamental del universo era el aire. Creía que mediante procesos de condensación y rarefacción, el aire podía transformarse en agua, tierra o fuego. Con Anaxímenes continuó esta búsqueda incansable de una explicación racional sobre el origen de la naturaleza. Pitágoras. Pero la historia de la ciencia griega no sería completa sin mencionar a uno de sus personajes más fascinantes, Pitágoras. Pitágoras fundó una escuela filosófica y matemática en el sur de Italia. Para él y sus seguidores, el universo no estaba gobernado por el caos, sino por principios numéricos y matemáticos precisos. Su lema era simple pero profundo: todo es número. Los pitagóricos realizaron avances extraordinarios en geometría y matemáticas. El famoso teorema de Pitágoras, que relaciona los lados de un triángulo rectángulo, sigue siendo enseñado en escuelas de todo el mundo, más de 2 milenios después. Pero su contribución más importante fue conceptual. Pitágoras introdujo la idea de que las matemáticas permiten comprender el funcionamiento del universo, que detrás de la aparente complejidad de la naturaleza existen leyes matemáticas precisas y armoniosas. Esta idea influenciaría profundamente a científicos como Galileo y Newton, quienes siglos después afirmarían que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Heráclito y Parménides. Mientras tanto, otros filósofos griegos se hacían preguntas igualmente profundas sobre la naturaleza de la realidad. Heráclito, conocido como el filósofo oscuro, afirmaba que todo cambia constantemente. Según él, nada permanece igual, y el universo está en continuo movimiento. Su famosa frase lo expresa perfectamente: nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque tanto el río como la persona han cambiado entre un baño y otro. En contraste total, Parménides sostenía que el verdadero ser es eterno e inmóvil. Para él, los sentidos nos engañan mostrándonos cambio y movimiento. Solo la razón pura podía alcanzar la verdad verdadera. Estas ideas aparentemente abstractas fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia, ya que plantearon preguntas esenciales sobre el cambio, la permanencia y la naturaleza del conocimiento mismo. Demócrito y la teoría atómica. Y llegamos así a una de las ideas más sorprendentes de toda la antigüedad. Demócrito, junto con su maestro Lesipo, desarrolló la teoría atómica. Sostenía que toda la materia estaba formada por partículas diminutas y indivisibles, que llamó átomos, que en griego significa que no se puede dividir. Según Demócrito, estos átomos eran eternos, indivisibles, y se movían en el vacío. Las diferentes combinaciones de átomos daban origen a todas las cosas que vemos en el mundo. Demócrito no podía demostrar experimentalmente su teoría. No tenía telescopios, ni microscopios, ni aceleradores de partículas. Solo su razón y su imaginación. Pero su teoría se parece notablemente a la concepción moderna de la materia. Más de 2000 años después, científicos como John Dalton predescubrirían independientemente la teoría atómica, confirmando que Demócrito había estado en lo cierto. Gracias a él surgió una explicación racional y materialista del universo, sin necesidad de recurrir a intervenciones divinas. El legado de la ciencia griega. Los aportes de los griegos al conocimiento humano fueron inmensos y abarcaron múltiples disciplinas. En matemáticas, desarrollaron la geometría sistemática y los razonamientos deductivos. Figuras como Euclides establecieron los fundamentos de la geometría que aún hoy estudiamos. En astronomía, estudiaron meticulosamente los movimientos de los astros. Eratóstenes calculó con asombrosa precisión la circunferencia de la Tierra. Tiparco, considerado el padre de la trigonometría, compiló el primer catálogo estelar y descubrió la precesión de los equinoccios.
En medicina, Hipócrates impulsó una explicación racional de las enfermedades, separando la medicina de la magia y la religión. El juramento hipocrático sigue siendo un referente ético para los médicos hasta nuestros días. En filosofía, establecieron las bases del pensamiento lógico y científico que influenciaría a toda la cultura occidental. Pero más allá de estos logros específicos, el gran aporte de la ciencia griega fue demostrar que el universo podía comprenderse mediante la razón humana. Es cierto que muchas de sus teorías eran incorrectas. Creían que la Tierra era el centro del universo, pensaban que los objetos pesados caían más rápido que los ligeros. No conocían el método experimental, tal como lo entendemos hoy. Sin embargo, introdujeron algo fundamental: el pensamiento crítico, la observación sistemática y la búsqueda racional de explicaciones. Demostraron que era posible estudiar la naturaleza sin recurrir constantemente a explicaciones sobrenaturales. Crearon las herramientas conceptuales que permitirían, siglos después, la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Sin los griegos, sin Tales, sin Pitágoras, sin Demócrito, la ciencia moderna simplemente no existiría tal como la conocemos. La ciencia en la antigua Grecia nació cuando los seres humanos comenzaron a explicar la realidad mediante la razón, no únicamente mediante los mitos. Los filósofos presocráticos iniciaron la búsqueda de principios naturales que explicaran el universo. Sentaron las bases de la ciencia occidental con una idea simple pero revolucionaria: el mundo puede ser comprendido. Pensadores como Tales, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito y Demócrito transformaron para siempre la manera de comprender el mundo. Gracias a ellos, surgieron nuevas formas de estudiar la naturaleza, utilizando la observación, el razonamiento lógico y el debate de ideas. Por esta razón, la antigua Grecia ocupa un lugar fundamental en la historia de la ciencia. Allí comenzó el desarrollo del pensamiento racional que influiría en toda la cultura occidental hasta la actualidad. Cada vez que un científico formule una hipótesis, cada vez que usamos las matemáticas para describir el universo, cada vez que buscamos explicaciones naturales en lugar de sobrenaturales, estamos heredando el legado de aquellos pensadores griegos que, hace más de 2500 años, se atrevieron a confiar en la razón humana. Ese es su verdadero milagro, no un milagro divino, sino el milagro del pensamiento humano despertando a la razón. Hace más de 2500 años, comenzó una nueva forma de entender el mundo. Ese legado aún permanece. Gracias por ver.